Bueno, lo primero que tengo que decir al hablar de San Francisco de Sales es que cuando busqué su biografía es una de las más largas que me tocó resumir. Estamos hablando que de 14 páginas en Word tuve que más o menos llevarla a 4 para que pueda ser amigable en términos del audio y para que también pueda quedar la reseña en la descripción de YouTube, que ya de por sí te da un límite de 5.000 caracteres. Les hago esta introducción porque es muy importante saber qué es más lo que no dije del santo que lo que pude llegar a decir, y creo que es sano despertar el interés en quienes siguen la serie Graduados en Cristo a que puedan profundizar, bien sea leyendo o escuchando más sobre la vida de San Francisco de Sales. San Francisco de Sales no es un santo particular, es un santo que además yo esto lo he dicho, creo, no sé si en estas series o en otras por venir, en otras anteriores, perdón, pero cuando yo hablaba de Don Bosco y de los salesianos, pareciera que el santo más importante de esta congregación es Don Bosco o San Juan Bosco, y resulta ser que no. Juan Bosco es un derivado justamente de los salesianos, que además enriqueció mucho el carisma, mostró un gran compromiso de trabajo por los jóvenes, pero Francisco de Sales es como el pilar de la inspiración carismática, y por eso siempre es bueno reiterar, y me lo digo a mí mismo también, que muchas de las cosas que nosotros podemos hacer por Dios y para Dios, no por nosotros ni para nosotros, sino por Dios y para Dios, no están llamadas a que nosotros le veamos los frutos en nuestro propio tiempo. Tampoco estamos llamados a ser famosos. Creo que rescatando el pensamiento de aquel consejo que le pedí a esta religiosa Francisco de Sales, lo que menos nos debería importar es cuántos likes o reproducciones tiene nuestro material. En lo que hagas, lo que debería importar es hacer las cosas bien y con amor a Dios. Hay muchas cosas en las que yo, un gran pecador, me identifico con Francisco de Sales y me oxigenan. Por ejemplo, este tema de la ira o del molestarse, el confrontar, el siempre mantener como una espina de que hay cosas que no me suenan, y en estos tiempos más hay muchas cosas que hoy pastoralmente me molestan y me parece que son además improductivas, y además me molesta más cuando se toma el nombre de Jesús para llevar una predicación o una labor centrada en cosas que no tienen, que están desenfocadas. Y siempre recurro a la vida de estos santos, no a mi propia experiencia, sino a la vida de estos santos, para ver lo que ha sido lo más sencillo y lo más eficaz a la hora de la evangelización, que no es otra cosa que predicar la palabra de Dios fiel y dignamente. Yo veo que en la predicación, eh, hoy por hoy, cuando vamos a tener momentos de oración, y creo que uno de los grandes daños que ha hecho la tecnología, que es maravillosa, pero uno de los grandes daños que ha hecho la tecnología, por lo menos a nuestros hijos y jóvenes, es ensimismarse en temas tecnológicos y dejar de producir, dejar de soñar, de crear, de ver la naturaleza, y se les va la vida, y nosotros vivimos en un mundo totalmente tecnológico. Creo que muchos de estos santos de nuestro tiempo, aunque hoy tenemos a Carlos Acutis, el santo italiano, que es yo diría que es el primer santo de redes, un santo joven que si no me equivoco tenía cáncer, pero que por las redes fue una bomba. Conozco poco de él, pero un muchacho, y qué bueno que alguien haya encontrado una forma no de lo que das, porque esto también es importante. La gente no es santa por lo que hace, la gente es santa por lo que vive. Y es por eso que, más allá de lo que nosotros podemos cargar en nuestras redes sociales, Dios realmente conoce lo que está en nuestros corazones, nuestras deficiencias, nuestras virtudes. Por lo menos este don del Espíritu Santo que se habla en Francisco de Sales, esa enorme generosidad que tenía de dar sin estar contando, sin estar midiendo, es un gran desafío para mí, un don que obviamente no tengo, seguramente no se lo he sabido pedir a Dios, pero además yo soy muy calculador propio no sé si por ser administrador,
porque es que yo siempre he sido así, o sea, siempre he sido como muy comedido, quizás porque yo nunca he nadado en abundancia. Entonces siempre le escuchaba a un japonés, un colombo japonés que es muy famoso, creo que se llama Yoko, algo así, que lo deben conocer porque él es un conferencista que es colombiano, pero además habla mucho de Japón. Y él decía que el dinero hay que bautizarlo. ¿Y qué quiere decir eso? No, que usted tiene un dinero, usted recibió $100, por ejemplo, usted dice, bueno, 20 es para esto, otros 20 para esto, 30 para esto, ya te quedan 30 más, entonces esos otros 30 para esto. Entonces eso es bautizar, ¿no? Pero las personas que son dadas, o sea, que confían plenamente en la providencia de Dios, no son despilfarradores, pero tampoco andan contando todo, tampoco andan midiendo todo. Y además otra cosa importante que Calvino se toma perdón, que San Francisco de Sales se toma como bandera de entre tantas cosas, es confrontar las herejías. Fíjense cómo el demonio, como nos dice San Pedro en su carta, que nos ronda buscando quién devorar, es como nos ronda buscando por dónde entrar, ve nuestras debilidades y por ahí se mete. Yo tengo muy identificadas las mías desde hace años, sé cuáles son mis debilidades y eso me ha permitido saber cómo más o menos hacer contención. No siempre me sale bien, pero cómo hacer contención ante esas tentaciones que el demonio coloca en mi mente. Fíjense que en el caso de Francisco de Sales, la tentación era la tentación de la predestinación, una gran herejía que predicaba Calvino, donde él decía que si tú nacías y ya estabas predestinado al cielo, así fueras un matón, tú ibas al cielo, pero si tú estabas predestinado al infierno, así fueras Francisco de Sales, ibas a condenarte. Pero además es un gran absurdo porque fíjense que el Francisco de Sales, que le atormentaba esta idea, él decía que lo que más le dolía de pensarse en el infierno era que no podía amar a Dios. Y eso es un pensamiento que jamás tendría un condenado. Un condenado no le interesa amar a Dios, lo que le interesa es odiarlo, no estar con él. Por eso es que la condenación en cierta forma es una decisión propia. Más allá de que Dios te mande al infierno, que Dios respeta tu voluntad de no querer estar con él, y eso es una voluntad eterna, porque si no se puede cambiar después de la muerte. Entonces, este tipo de hechos son importantes tenerlos presentes porque estoy ahorita escuchando una serie con mi esposa del padre Nelson Medina que habla entre otras cosas de la santidad, y él decía que cuando Dios va construyendo una vida dentro del vientre de una madre, él va soñando a un santo. Allí hay un sueño de santo, hay un prototipo de santo que va a tener todas las potencialidades para hacerlo, y ya dependerá de nosotros si esa persona realmente alcanza ese potencial. También escuchaba que nuestros hijos son como flechas y nosotros somos los arcos. Y esas flechas van a llegar lejos en la medida que el arco que la impulse sea un arco bueno. Porque si el arco es malo, está gastado o ni siquiera tiene impulso, pues no va a llegar lejos. Entonces, ciertamente, todos nosotros somos corresponsables, muy corresponsables del nivel de santidad que pueda llegar a tener un ser que dependa de nosotros. Fíjense las dos cosas sencillas que le enseñaba la mamá de Francisco de Sales. Era catequizarlo, cosa que me parece fundamental y una experiencia que particularmente yo me he permitido vivir con mi hijo. Quizás me gustaría hacerlo mejor, pero me la he permitido tener, y es enseñarle cosas de fe, y además también importante colocarle ejemplos que además él se enamore y los pueda predicar. Hoy, por ejemplo, ni siquiera estuve involucrado en eso, pero en el colegio donde él estudia hay un carisma muy bonito, una dinámica muy bonita que se llama los cuartos de hora de oración, propio de las teresianas y propio de San Enrique de Ossó, que fue su fundador, que es dedicar 15 minutos antes de cualquier actividad a Dios. Y a él le tocó representar a Jesús en la tentación de convertir los panes, las piedras en pan. Y él era Jesús y tenía un compañerito que era el demonio que lo tentaba. Y él estaba emocionado por eso. Y era algo que en el párrafo no duraba ni 10 segundos. Él decía, no solo de pan vive el hombre, sino también de la palabra de Dios. Así lo dijo. Pero ese tipo de conexiones es lo que va construyendo, va permitiendo en demasía, si nosotros lo sabemos potenciar, pues que vaya enamorándose y haciéndose apetecible de cosas de Dios más grandes.
San Pablo nos dirá, cuando somos niños tenemos una fe de niños, pero nosotros estamos llamados a una fe de adultos, a una fe que crezca y que dé frutos. Francisco de Sales representa todo eso, representa la fidelidad a la doctrina, representa la constancia, representa la personalidad y la autenticidad, representa la lucha. Hoy, por ejemplo, una de tantas luchas, digo que son muchísimas, hoy vivimos tiempos muy duros, de verdad que sí, muy duros, pero una de las tantas luchas, por ejemplo, es la lucha por la vida, la lucha por acabar con el aborto, que hoy quizás no lo vemos, pero que yo estoy convencido de que para el próximo siglo, que ya la mayoría no estaremos, va a ser una vergüenza recordar cómo la humanidad y una buena parte de la humanidad defendía estos pseudo derechos, por ejemplo, de abortar. Porque además, como digo, es un absurdo atentar contra nuestra propia reproducción, contra nuestra propia continuidad, sobre pretexto de una sobrepoblación mundial, cuando además vemos cómo el planeta con un estremecerse 10 segundos o un minuto se pueden acabar con miles de vidas por un terremoto, un tsunami, un tornado. Entonces, somos seres frágiles y vemos como hay países que tienen su demografía comprometida porque precisamente se han puesto a restringir y limitar o fomentar la no reproducción, el no tener hijos o tener solamente uno y de broma. Entonces son muchos los desafíos que en Francisco de Sales podemos ver y que más adelante vemos inspirados decía, en una obra que además es un carisma, que además en Venezuela particularmente los conozco poco, o sea, he compartido poco con ellos, pero uno de mis padrinos espirituales justamente es Don Bosco, aunque como les digo, hablo muy poco con él. Y la otra era Teresa de Jesús. Antes de trabajar para un colegio con carisma teresiana, ya yo admiraba mucho a Teresa de Jesús, porque me parece que son los dos componentes muy importantes que debe tener los dos pies de un cristiano: la vida espiritual y la vida en acción, la vida en caridad, esa parte de la vida en misión. A mí me encanta, si se tratara de hacer lo que a uno le gusta, ¿verdad? No siempre es así, pero a mí me encanta es predicar. Y me gusta predicar porque me predico a mí mismo, porque me hago siempre, y además creo en la predicación que confronta, que mueve, que hace el ser decir, ya va, por aquí no es. Necesito ser mejor. Por eso estamos haciendo, aprovecho la publicidad ya para terminar, estamos haciendo esta serie de Camino al Resucitado que se da todos los viernes. La subida al canal de YouTube está pendiente, pero también la voy a hacer. Esta serie que nos acompañará los viernes para ir también profundizando en eso, en las cosas que tenemos que mejorar como personas y como individuos. Así que bueno, por la intercesión de San Francisco de Sales, que Dios nos permita crecer en la fe, crecer en la santidad y crecer en ese deseo de amarle y de servirle cada vez más. Felicidades a toda la comunidad salesiana que nos pueda escuchar. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.